Los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de la relación laboral pueden observarse desde un punto de vista del derecho individual del trabajo, que es aquel que regula las relaciones entre el empleador y el trabajador individualmente considerados, y desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo, en forma colectiva, esto es, considerando la relación laboral entre un empleador o uno o más empleadores y el colectivo de trabajadores. Así, dentro de estos derechos fundamentales, vistos desde el prisma de la colectividad de trabajadores, tenemos que existe un derecho fundamental a la negociación colectiva, que junto con la sindicalización y el derecho fundamental, también fundamental a la huelga, constituyen lo que se ha denominado la tríada del derecho colectivo del trabajo. La negociación colectiva, a su vez, puede ser una negociación colectiva, puede clasificarse en negociación colectiva reglada, que es aquella que se desenvuelve dentro de los cauces y con las garantías propias establecidas por el Código del Trabajo, y la negociación colectiva no reglada, que es la que se desarrolla en cualquier fuera de estos cauces, en cualquier momento, y incluso por instituciones colectividades distintas de aquellas establecidas en el Código del Trabajo, como son los grupos negociadores, a diferencia de la negociación colectiva reglada que le corresponde a los sindicatos. La negociación colectiva, en su manifestación práctica como derecho fundamental, y en cuanto a su manifestación práctica, es, por cierto, un proceso. Y es un proceso que legalmente contempla una serie de etapas a través de las cuales necesarias para la consecución de un fin, cuál es la adopción de un instrumento colectivo que será plasmado en un contrato colectivo de trabajo que establecerá condiciones laborales mínimas y beneficiosas para el colectivo de trabajadores que ha participado en esta negociación. Así es posible identificar 5 etapas en la negociación colectiva reglada por el Código del Trabajo. La primera de ellas es la presentación del proyecto de contrato colectivo de trabajo. En segundo lugar, proviene la respuesta del trabajador a la propuesta de la organización sindical. Luego de ello, podrán o no, pero seguir la etapa de impugnaciones y reclamos, ya sea interpuesta por el colectivo de trabajadores o por el empleador o los empleadores. Está también el desarrollo propiamente tal de la negociación. Y finalmente, el término de la negociación colectiva, del proceso de negociación colectiva, a través del cual se arribará a un instrumento colectivo del trabajo. En cuanto a la fase de presentación del proyecto, esta se inicia con precisamente la presentación del proyecto de contrato colectivo al empleador. De acuerdo al artículo 328 del Código del Trabajo, este proyecto de contrato colectivo debe tener contenidos mínimos, cláusulas que son mínimas y obligatorias a un proyecto de contrato colectivo de trabajo. Primero están las cláusulas que se van a proponer y en la cual constarán las mejoras laborales o los beneficios laborales que se persiguen con el convenio colectivo de trabajo. Asimismo, debe indicarse el periodo de vigencia del instrumento colectivo del trabajo, que podrá ser de hasta 2 años. Asimismo, además, en la presentación del proyecto debe constar quién es el nombre de los miembros de la comisión negociadora sindical, quien se encargará de negociar directamente el proyecto de contrato colectivo con el empleador. Además, el domicilio físico y electrónico del o de los sindicatos que participan en la negociación. Y asimismo una nómina de los trabajadores afiliados a cada una de las organizaciones sindicales que intervienen en esta negociación colectiva regulada. En cuanto a la oportunidad, habrá que distinguir si es que en la empresa existe o no un instrumento colectivo vigente. Si es que no hay un instrumento colectivo vigente, el proyecto de contrato colectivo de trabajo deberá presentarse en cualquier momento. En cambio, si es que existe en la empresa un convenio colectivo vigente, el nuevo proyecto deberá presentarse en una fecha no anterior a los 60 y no posterior a los 45 días contados hacia atrás desde el término de la vigencia del instrumento. Es decir, tienen una ventana de 15 días
con un mínimo de 45 días de anticipación al término del contrato colectivo vigente. Y en cuanto a la forma de presentación de este proyecto, ello se hace mediante la entrega al empleador del documento con copia a la inspección del trabajo respectiva dentro del término de 5 días siguientes a la presentación del proyecto al empleador. Si es que el empleador se negara a recibir este proyecto de contrato colectivo, el sindicato puede solicitar a la Dirección del Trabajo la notificación pertinente al empleador. Posteriormente a la presentación del proyecto de contrato colectivo, viene la etapa de respuesta del trabajador al mismo. La respuesta que debe dar el empleador al proyecto de contrato colectivo, también, igual que el proyecto de contrato colectivo de trabajo, debe constar de un contenido mínimo determinado. En particular, el empleador debe necesariamente dar respuesta a cada cláusula del proyecto. Asimismo, la respuesta o la contrapropuesta del empleador debe contener un piso mínimo de negociación. Debe también indicarse una dirección de correo y la dirección de correo de los miembros de la comisión negociadora de la empresa con indicación del nombre y la singularización de los mismos. El empleador tendrá un plazo de 10 días hábiles desde la presentación del proyecto, el cual para presentar su contrapropuesta, plazo que además puede ser prorrogado de común acuerdo entre las partes. ¿Cómo se hace esta respuesta del empleador? ¿Cómo se materializa? A través de la entrega a cada uno de los miembros de la comisión negociadora sindical de una copia del proyecto de respuesta del empleador con la pertinente copia a la Dirección del Trabajo respectiva. Es necesario indicar que la comisión negociadora sindical estará compuesta por regla general por los miembros del directorio del respectivo sindicato. En caso de que el empleador no cumpla con esta disposición, con esta entrega de la respuesta, hay que distinguir en cuanto al plazo que deja transcurrir sin que se haya formulado la respuesta. Así, si es que no responde dentro del término de 10 días, se le impondrá una multa determinada por el Código del Trabajo en atención al tamaño de la empresa. Si se trata de una empresa de una micro o pequeña empresa, esto es de hasta 49 trabajadores, la multa será de 50 unidades tributarias mensuales y así sucesivamente respecto de las empresas medianas y la gran empresa, que en definitiva es la que consta de más de 200 trabajadores. Por otro lado, si es que deja pasar 20 días, y aquí en este punto es importante para el empleador, si es que deja pasar 20 días sin responder, se entiende legalmente que ha aceptado el proyecto. Por otro lado, si responde pero no respeta el piso mínimo legal de negociación, debe entenderse que este se entenderá incorporado para todo efecto legal y este constituirá el contrato colectivo de trabajo, el piso mínimo de negociación. Ahora, ¿qué se entiende por el piso mínimo de negociación? Para determinar qué es el piso mínimo en una negociación colectiva, deberá distinguirse si es que en la empresa existe o no un instrumento colectivo vigente. Si es que lo hay, el piso mínimo se entenderá como piso mínimo las estipulaciones idénticas a las establecidas en él, con los valores que corresponda pagar a la fecha del término del contrato colectivo de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, deben excluirse de este piso mínimo, en el caso de que exista un contrato colectivo del trabajo, los índices de reajustabilidad pactada por los empleadores y trabajadores, el incremento real que perciban las prestaciones contenidas en este contrato colectivo de trabajo, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, los beneficios otorgados con la sola firma del contrato y toda cláusula de extensión de los beneficios del contrato a trabajadores que no hayan participado en la negociación colectiva del contrato vigente. Por otro lado, si es que no existe un instrumento vigente, el piso mínimo estará constituido por la respuesta del empleador. La propuesta del empleador, por lo consiguiente, no puede contener beneficios inferiores a los que de manera regular y periódica se otorga a los trabajadores que representa este sindicato. La Comisión Negociadora Sindical
encargada de representar al sindicato en el proceso de negociación colectiva está integrada por el directorio del sindicato o por directores sindicatos de los sindicatos designados en el proyecto en caso de participar más de un sindicato. Esto es lo que se reconoce como negociación colectiva interempresa, en que distintos sindicatos representantes de diversas empresas negocian con uno o más empleadores. Además, pueden participar en esta negociación, en esta comisión negociadora sindical, hasta tres asesores designados por cada una de las organizaciones sindicales. Sí es importante indicar que, nuevamente, como estamos hablando de derechos fundamentales del trabajador reconocidos en su aplicación al derecho del trabajo, las normas sobre conformación de la comisión negociadora sindical deben respetar criterios de paridad de género. Es decir, si el sindicato o los sindicatos tuvieran afiliación femenina, debe agregarse una representante elegida por él o los sindicatos a esta comisión negociadora sindical. Esta trabajadora tiene la particularidad de que podrá gozar de un fuero de hasta 90 días posteriores a la suscripción del instrumento colectivo o desde la notificación del fallo arbitral con el cual concluye la negociación colectiva, esta negociación colectiva arreglada. El fuero, por cierto, si bien ya se ha mencionado en otros puntos, consiste en la imposibilidad de despedir al trabajador, de desvincularlo, sin previa autorización judicial, salvo que se trate de las circunstancias previstas en los artículos 4, 5 y 6 del artículo 159 del Código del Trabajo. Esto es el vencimiento del plazo, el caso fortuito o fuerza mayor, o el cumplimiento de la obra o servicio determinado, y en los casos de caducidad del contrato de trabajo contemplados en el artículo 160 del Código del Trabajo, en cuyo caso el juez podrá, ante la solicitud del empleador, otorgar la solicitud de desafuero para despedir al trabajador aforado. Decíamos que al ser la negociación colectiva un proceso, consta dentro de él con un procedimiento de impugnaciones y reclamos, tanto a la propuesta de contrato colectivo de trabajo como a la respuesta del empleador o su contrapropuesta. En este sentido, el artículo 339 del Código del Trabajo establece cuáles son los incumplimientos a la normativa de la negociación colectiva que podrán ser objeto de reclamación o impugnación. Y así podrán ser objeto por parte del empleador de una reclamación o impugnación la inclusión de uno o varios trabajadores en la nómina del proyecto por no ajustarse ello a las disposiciones del Código del Trabajo. Ello es el caso en que no se reúnan los quórums determinados por el sindicato para negociar colectivamente. Además, ambas partes, en términos amplios, pueden establecer reclamaciones respecto del proyecto de contrato de trabajo cuando él no se ajusta a las disposiciones del Código del Trabajo. Por ejemplo, si es que la respuesta del empleador no contempla una contrapropuesta a cada una de las cláusulas del proyecto de contrato, o por ejemplo si es que se incluye en el piso mínimo de negociación circunstancias propias de pactos sobre condiciones especiales de trabajo o índices de reajustabilidad y actualización. Sin embargo, la ley establece una limitación en cuanto a que no podrá ser materia de reclamación la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, ya sea en el proyecto de contrato colectivo o en la respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el artículo 306 del Código del Trabajo. Esta norma establece que los procesos de negociación colectiva no podrán alterar, en el marco de las relaciones de subcontratación, la facultad de la empresa principal o mandante para administrar su propia empresa y que permiten, por lo tanto, a esta empresa principal o mandante la tercerización de los servicios de los trabajadores que se encuentran en el proceso de negociación colectiva. ¿Cuál es el procedimiento de este sistema de impugnaciones y reclamos? En primer lugar, estas impugnaciones se tramitan ante la inspección del trabajo respectiva. El empleador debe formular las suyas en la respuesta al proyecto del contrato colectivo. Tiene esa oportunidad. Por otra parte, la comisión negociadora sindical debe formularlas en la presentación que haga ante la inspección provincial, ante la inspección del trabajo respectiva, acompañando los antecedentes en que ellas se funden.
dentro de los 5 días desde recibida la respuesta del empleador. Presentado estas impugnaciones o reclamaciones, la Inspección del Trabajo debe citar a una audiencia dentro de los 5 días hábiles siguientes de recibida la respuesta del empleador. La Inspección del Trabajo debe citar a una audiencia dentro de los 5 días siguientes de recibida la respuesta del empleador o las reclamaciones de la Comisión Negociadora Sindical. Además, la resolución debe dictarse dentro de los 5 días de concluida la audiencia. Si es que estas impugnaciones o reclamaciones incluyen o involucran un proceso de negociación colectiva en que interviene alguna empresa que tenga más de 1000 trabajadores, las impugnaciones deben ser resueltas por el Director Nacional del Trabajo. Procede contra esta resolución que resuelva las reclamaciones o impugnaciones el recurso de reposición dentro de tercero día. Por otro lado, la resolución que resuelve la reposición es reclamable ante el Tribunal del Trabajo competente de acuerdo a los términos del procedimiento monitorio, procedimiento especialísimo y concentrado que establece una sola audiencia para el caso de la reclamación y resolución y proceso en el cual el tribunal debe dictar la sentencia correspondiente dentro del término de 3 días siguientes a la fecha de la realización de la audiencia correspondiente. Dicho lo anterior, procede a examinar el proceso de desarrollo propiamente tal de la negociación. Y este proceso de desarrollo de la negociación se inicia con la respuesta del empleador. Por eso es que decíamos más al principio que el proceso de impugnaciones o reclamaciones podría no ocurrir. Es perfectamente posible que ante la presentación del proyecto de contrato colectivo de trabajo, el empleador se limite a responder, pero no impugne ni reclame en contra de alguna de las cláusulas del contrato colectivo, por ejemplo. Y en ese caso empezará ya el procedimiento propiamente tal. Atendida la propia naturaleza contractual y consensual de los instrumentos colectivos de trabajo, tenemos que el proceso de negociación colectiva, siguiendo también los principios propios del derecho del trabajo, de celeridad, de primacía de la realidad, de protección del trabajador, es un procedimiento especialmente desregulado. De esta manera, las partes pueden reunirse las veces que estimen conveniente, si es que ello tenga sujeción a formalidad alguna. Asimismo, las partes pueden negociar todas las materias contenidas en el proyecto y aquellas que aún no contenidas en el proyecto definan de común acuerdo. O sea, ni siquiera el proyecto y su respuesta son del todo vinculantes para las partes. Además, las partes pueden, y esto es importante, rebajar el piso mínimo de la negociación cuando existan circunstancias económicas que así lo justifiquen. Dentro del proyecto del desarrollo de la negociación del contrato colectivo tenemos una importante institución que es el contrato colectivo forzoso, regulado por el artículo 342 del Código del Trabajo. Consiste en que durante el periodo de negociación y aún después de votada la huelga y hecha efectiva ya la misma, la Comisión de Negociadora Sindical puede poner término al proceso de negociación colectiva, comunicando al empleador por escrito su decisión de suscribir un contrato colectivo sujeto a las estipulaciones del piso de negociación. Recuérdese que en el caso de las empresas en que exista un instrumento de trabajo colectivo vigente, sus estipulaciones o estipulaciones idénticas a las de este último constituyen el piso mínimo de la negociación. Y en cambio, en aquellas empresas en que no exista un instrumento colectivo vigente, el piso mínimo de negociación será la respuesta dada por el empleador. El empleador sencillamente no puede negarse, por regla general, salvo que existan circunstancias económicas que justifiquen la rebaja del piso mínimo. Así las cosas, el contrato suscrito en estas condiciones tendrá una duración de 18 meses contado desde la comunicación por parte de la Comisión Negociadora Sindical de la decisión de adoptar el piso mínimo como contrato colectivo forzoso. Dentro del desarrollo de la negociación colectiva existe la institución también de las reuniones de asistencia técnica.
establecidas por el Código del Trabajo en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa que negocian por primera vez. En este caso, cualquiera de las partes puede solicitar a la dirección del trabajo respectiva la convocatoria a una reunión de asistencia técnica. En estas reuniones, la dirección del trabajo informará a las partes sobre los procedimientos, plazos, derechos y obligaciones derivados de la negociación colectiva. La asistencia a estas reuniones de asistencia técnica será obligatoria para ambas partes. Además, existe un proceso de negociación, de mediación voluntaria, establecido en el marco del proceso de negociación colectiva, que consiste, de acuerdo a lo que dispone el artículo 351 del Código del Trabajo, en que una vez vencido el plazo de respuesta del empleador y durante todo el periodo de negociación colectiva, pueden las partes solicitar de común acuerdo la mediación de la dirección del trabajo, para que la dirección del trabajo, a través de sus buenos oficios, permita a las partes alcanzar una resolución al proceso de negociación colectiva. Finalmente, el proceso de negociación colectiva, con todo lo desformalizado que es y que se ha llevado a cabo a través de sus distintos mecanismos, concluye mediante la suscripción de un contrato de trabajo colectivo, ya sea de manera voluntaria o a través de la fórmula que acabamos de ver, que es la adopción del contrato colectivo forzoso por parte de la Comisión Negociadora Sindical y su acorde de comunicación al empleador. Ahora bien, ¿cuándo empieza la vigencia de un contrato colectivo de trabajo? Para ello será necesario distinguir si, en primer lugar, la duración de un contrato colectivo de trabajo no puede ser inferior a 2 años ni superior a 3. Pero hay que distinguir entre la duración del contrato colectivo, que es el espacio de tiempo durante el cual existe como instrumento este contrato, de la vigencia, que es aquel espacio de tiempo durante el cual el contrato colectivo será obligatorio para las partes. Estas dos circunstancias pueden o no coincidir en el tiempo. Así, en los casos en que haya ocurrido un proceso de huelga y existe un instrumento colectivo vigente entre las partes, el contrato empezará a regir desde el día siguiente a su suscripción, pero su duración se contará desde el vencimiento del contrato anterior. En este caso, claramente, la duración y la vigencia no coinciden. El contrato dura desde una fecha anterior a la fecha de su entrada en vigencia. En cambio, si ha habido huelga y no existe un instrumento vigente, el contrato colectivo tendrá vigencia desde el día siguiente al de su suscripción, pero la duración se cuenta desde el día número 45, contado desde la presentación del proyecto de contrato colectivo. Recordemos que en los casos de la presentación del contrato colectivo. En cambio, si no ha habido un proceso de huelga y hay un instrumento vigente, el contrato comienza a regir desde la fecha de vencimiento del instrumento ya vigente y su duración se cuenta desde ese mismo momento. En este caso, la duración y la vigencia del contrato coinciden. Y por el contrario, si es que no ha habido huelga y tampoco hay un instrumento colectivo vigente en la empresa, la vigencia y duración se cuentan desde la suscripción del instrumento. En este caso, ambos momentos coinciden en el tiempo. Un efecto importante del término de la negociación colectiva es el concepto de ultraactividad del contrato colectivo vigente. ¿Qué ocurre cuando concluida la vigencia de un contrato colectivo, las partes no inician un proceso de negociación colectiva para suplir este contrato cuya vigencia termina? En estos términos, el Código del Trabajo ha establecido lo que se entiende por la ultraactividad del contrato colectivo de trabajo, que consiste en que, extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas pueden subsistir y subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los trabajadores respectivos a efectos, salvo aquellas que se refieren a la reajustabilidad pactada y los demás beneficios convenidos en dinero, tales como incrementos reales en las remuneraciones. Así las cosas, podemos ya llegar a un concepto de lo que se entiende por un contrato colectivo.
y se define como la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero por un tiempo determinado. Asimismo, se entiende como instrumento colectivo el laudo o fallo arbitral emanado de un tribunal arbitral en los casos de proceso de arbitraje dentro de la negociación colectiva. ¿Cuáles son sus formalidades? Primero, que debe constar por escrito, y segundo, que debe registrarse en la inspección del trabajo respectiva dentro de los 5 días siguientes a su suscripción. Al igual que la propuesta y la consecuente respuesta, el contrato colectivo también tiene cláusulas de contenido mínimo. Ellas son, primero, la determinación precisa de las partes a quienes vaya a afectar, esto es, la empresa por una parte o el grupo de empresas a quienes se hace extensivo, y el sindicato o el grupo de organizaciones sindicales que intervienen en el proceso de negociación colectiva que ha dado origen a este contrato. Debe contener también las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que se hayan acordado, especificándolas en detalle, toda vez que este es su contenido mínimo esencial. El contrato colectivo de trabajo, indicamos, se celebra para pactar condiciones mínimas y colectivas de trabajo que afectarán y se harán extensivas a un grupo de trabajadores determinados. Debe indicar también su periodo de vigencia. Y asimismo debe señalar el acuerdo de la extensión de beneficios o la referencia a no haberse alcanzado este acuerdo de extensión de beneficios. ¿En qué consiste esta extensión de beneficios? Consiste en que los beneficios o las cláusulas del contrato colectivo de trabajo con los beneficios que se hayan establecido podrán hacerse extensivos a trabajadores que no hayan participado en el proceso de negociación colectiva. En este sentido, los trabajadores que no tengan la afiliación sindical, para acceder a ellos deberán primero aceptar en sus contratos individuales de trabajo la extensión de los mismos. La extensión, aceptar que los beneficios del contrato colectivo ya celebrado se les extiendan a ellos. Y además, como contrapartida, obligarse a pagar ya sea el todo o una parte de la cuota sindical según lo establezca el acuerdo de extensión. El acuerdo de extensión además debe fijar criterios objetivos generales y no en ningún caso arbitrarios para extender los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical, entendiendo también que la extensión de beneficios fuera de los términos establecidos en la ley constituirá una práctica desleal y una práctica antisindical que podrá ser sancionada de acuerdo al procedimiento de tutela de derechos fundamentales que se le hace aplicable a la resolución a la denuncia y resolución de prácticas desleales y antisindicales. ¿Cuáles son los efectos del contrato colectivo y cuál es su relación con los contratos individuales? Y ello está establecido en el artículo 311 del Código del Trabajo, en cuanto dispone que las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no pueden en ningún caso significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del instrumento colectivo por el cual esté regido. Las estipulaciones de los instrumentos colectivos, en este sentido, reemplazarán en lo pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte de ellos. En cuanto a su modificación, el contrato colectivo solo puede modificarse por acuerdo del trabajador y por la o las organizaciones sindicales del empleador, y de la o las organizaciones sindicales que lo suscriben. Así visto, llegamos a la conclusión de que la negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores y ha tenido una importancia histórica a través de la historia del derecho del trabajo, toda vez que muchos sistemas de beneficios que hoy día se entienden como parte o establecidos explícitamente en el Código del Trabajo y que ya se dan por sentados, en su momento fueron obtenidos a través de sistemas de negociación colectiva, tales como los derechos a jornadas máximas, el derecho a descanso semanal, el derecho a descanso semanal, el derecho a descanso anual, las remuneraciones, la cotización previsional y en general todos los beneficios laborales que contempla la legislación laboral para los trabajadores en todo orden de empresa.